Hola a todos y bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle un me gusta al video. Hoy vamos a discutir la película Boyka Undisputed 4 de 2016. El aire denso del estadio olía a sudor rancio y a la promesa tácita de sangre. Yuri Boyka, el asesino de Kiev, estaba de vuelta, pero esta vez la jaula no era su único campo de batalla, el mundo exterior lo esperaba con su propia brutalidad. Tras su regreso a la prominencia en torneos clandestinos, Boyka seguía movido por una sed inagotable de redención, no ante Dios, sino ante el deporte que le había arrebatado su carrera legítima. Su única meta era probar que era el mejor luchador del planeta, un título que sentía que le pertenecía por derecho propio, a pesar de las cicatrices y el olvido. Su camino lo llevó a Ucrania, luego a Moscú, donde la lucha continuaba bajo el yugo de gánsteres y promotores sin escrúpulos. Allí, en una pelea sin reglas, Boyka no solo demostró su superioridad técnica, forjada en años de disciplina monástica en prisión, sino también una brutalidad controlada. Sin embargo, en el fragor del combate, algo salió mal. Su oponente, un hombre llamado Sourab, cayó de forma terrible, con el cuello roto por un golpe que, aunque legal dentro de las normas de esa pelea, lo dejó moribundo. La victoria se tornó en una pesada carga. Boyka, cuya moralidad, aunque retorcida por años de encarcelamiento, seguía anclada en un código de honor marcial, se sintió responsable por la muerte. Este incidente lo marcó profundamente, desviando su atención de la gloria personal hacia una penitencia autoimpuesta. El espectro de Sourab, el hombre que murió por su ambición, pronto se materializó en la figura de Alena, la esposa del caído. Una mujer marcada por el dolor, que ahora vivía bajo la amenaza constante de Viktor Zaitsev, un capo despiadado que financiaba las peleas y a quien Sourab le debía favores. Boyka, reconociendo en Alena el reflejo de su propia culpa, tomó una decisión impulsiva y quizás imprudente, ayudarla a escapar de las garras de Zaitsev. Para pagar la deuda y asegurar la libertad de Alena, Boyka tuvo que enfrentarse nuevamente al sistema que lo había expulsado. Zaitsev, viendo una oportunidad de oro, le propuso un trato: pelear 3 combates en el circuito internacional de lucha ilegal en la opulenta y peligrosa atmósfera de Montenegro. Cada victoria le compraría tiempo y seguridad para Alena, la derrota significaría su muerte y la de ella. Boyka aceptó el reto sin dudar. Estos nuevos adversarios no eran simplemente oponentes, eran herramientas para su expiación. La primera pelea fue un despliegue de su famosa ferocidad, utilizando su increíble fuerza en las piernas y una resistencia que rozaba lo inhumano. Pero las peleas subsiguientes se volvieron más sucias, más personales. La presión era inmensa, no solo estaba luchando por un título, estaba luchando por el alma de una viuda. En el combate final, Boyka se encontró cara a cara con Marius, un luchador imponente y metódico, claramente favorecido por los apostadores y el propio Zaitsev. La pelea fue un estudio de resistencia contra la fuerza bruta. Boyka, recordando el código del verdadero luchador, no sucumbió a la tentación de la violencia gratuita, sino que buscó la victoria limpia y definitiva. En un momento de lucidez atlética, ejecutó una serie de movimientos que desmantelaron la guardia de Marius, culminando con un golpe final que lo dejó incapacitado. La deuda estaba pagada. Zaitsev, aunque furioso por perder su apuesta, se vio obligado a honrar el trato por temor a las repercusiones de sus propios socios. Alena, libre al fin, pudo comenzar a sanar. Boyka, al final de este calvario en Montenegro, no había recuperado su carrera en el circuito profesional, ni había borrado la muerte de Sourab de su conciencia. Pero había encontrado algo quizás más valioso, una forma tangible de canalizar su inmensa capacidad de lucha hacia un propósito redentor. Se despidió de Alena, sabiendo que su camino seguiría siendo el de la lucha, pero ahora con un peso menos sobre sus hombros, un guerrero vagabundo que había encontrado, brevemente, un sentido en el caos. El ring seguía llamándolo, pero ahora la victoria no era solo para él. Su disciplina era casi monástica, un eco de aquellos años infructuosos en prisiones rusas donde el entrenamiento era la única forma de mantener la cordura y la esperanza de volver al combate de alto nivel. Sin embargo, en el fragor del combate, algo salió terriblemente mal.
Su oponente, un hombre llamado Sohrab, cayó de forma espantosa, con el cuello roto por un golpe que, aunque legal dentro de las normas de esa pelea clandestina, lo dejó moribundo en la lona. La mirada de Boyka en ese instante no fue de triunfo, sino de horror helado. El poder que poseía era demasiado grande, demasiado destructivo. Boyka, cuya moralidad, aunque retorcida por años de encarcelamiento y peleas callejeras, seguía anclada en un código de honor marcial, se sintió el responsable directo de aquella muerte. Este incidente lo marcó profundamente, desviando su atención de la gloria personal hacia una penitencia autoimpuesta que, irónicamente, solo podía pagar con más violencia. El espectro de Sohrab, el hombre que murió por la ambición de Boyka, pronto se materializó en la figura de Alena, la esposa del caído. Una mujer pequeña, pero con una dignidad inquebrantable, marcada por el dolor y la desesperación. Ella ahora vivía bajo la amenaza constante de Viktor Zaitsev, un capo de poca monta pero con crueldad ilimitada, que financiaba las peleas y a quien Sohrab le debía una suma considerable, no solo en dinero, sino en servicios. Boyka, reconociendo en Alena no solo la víctima de su error, sino el reflejo de su propia culpa existencial, tomó una decisión impulsiva y quizás imprudente, ayudarla a escapar de las garras viscosas de Zaitsev, devolviéndole algo de la humanidad que él mismo sentía haber perdido. Para pagar la deuda, que se había transformado en un rescate por la vida de Alena, Boyka tuvo que enfrentarse nuevamente al sistema que lo había expulsado del circuito deportivo. Zaitsev, un hombre que olía el miedo y la desesperación ajenos, vio una oportunidad de oro para explotar al legendario luchador. Le propuso un trato oscuro, pelear 3 combates en el circuito internacional de lucha ilegal que se celebraba en la opulenta y peligrosamente expuesta atmósfera de Montenegro. Cada victoria le compraría tiempo y seguridad a Alena, la derrota significaría la aniquilación de ambos. Boyka aceptó el reto sin titubear. Estos nuevos adversarios no eran simplemente oponentes, eran medios para alcanzar su expiación. La primera pelea fue un despliegue de su famosa ferocidad, esa que recordaba a los viejos tiempos, utilizando su increíble fuerza en las piernas, el motor de su estilo, y una resistencia que rozaba lo inhumano, fruto de años sin descanso. La presión era inmensa, no solo estaba luchando por un título o su supervivencia, estaba luchando por el alma de una viuda que había puesto toda su fe en el asesino de Kiev. En el combate final, Boyka se encontró cara a cara con Marius, un luchador imponente y metódico, un gigante de músculo que parecía haber sido diseñado en un laboratorio para vencer. Marius estaba claramente favorecido por los apostadores y el propio Zaitsev, quien se frotaba las manos ante la inminente victoria del local. La pelea fue un estudio de resistencia contra la fuerza bruta, una danza tensa donde cada golpe de Marius amenazaba con quebrar los huesos ya dañados de Boyka. Pero Boyka, recordando el código del verdadero luchador, el que busca la maestría y no solo la destrucción, no sucumbió a la tentación de la violencia gratuita ni al juego sucio de Marius. Buscó la victoria limpia y definitiva. En un momento de lucidez atlética, esa chispa de genio que lo hizo famoso, ejecutó una serie de movimientos rápidos y precisos que desmantelaron la guardia aparentemente impenetrable de Marius, culminando con un golpe certero que lo dejó incapacitado, con la mirada perdida. Zaitsev, aunque su rostro se crispaba de furia por el dinero perdido en las apuestas, se vio obligado a honrar el trato por temor a las repercusiones de sus propios socios que valoraban más el prestigio de haber contratado a Boyka que su propia codicia inmediata. Alena, libre al fin, con el temor desvaneciéndose lentamente de sus ojos, pudo comenzar a sanar, viendo una luz al final del túnel que Boyka le había abierto. Sin embargo, había encontrado algo quizás más valioso que cualquier cinturón, una forma tangible de canalizar su inmensa capacidad de lucha hacia un propósito redentor. Se despidió de Alena con un asentimiento austero, sabiendo que su camino seguiría siendo el de la lucha, la única vida que conocía, pero ahora con un peso menos sobre sus hombros. Era un guerrero vagabundo que había encontrado, brevemente, un sentido en medio del caos. El rey seguía llamándolo, esa droga adictiva, pero ahora la victoria no era solo para el ego, llevaba el eco silencioso del sacrificio y la deuda saldada. El regreso a la sombra, tras la fugaz luz de Montenegro, fue un descenso gradual. Boyka no podía simplemente volver a las calles, la fama, incluso la infame, lo precedía.
La promesa de peleas legítimas seguía siendo un espejismo lejano, frustrado por su historial y su reputación de fuerza destructiva. Se encontró de nuevo en Moscú, sintiendo el frío familiar del anonimato forzoso, pero con una diferencia crucial, ya no luchaba solo por probar su valía. La sombra de Sohrab se había disipado, reemplazada por una calma tensa, la quietud del hombre que ha pagado un precio y ahora debe seguir adelante con las manos vacías. Su instinto lo llevó a un gimnasio oscuro, un reducto de luchadores olvidados y aspirantes desesperados. Allí conoció a Kostya, un joven y talentoso peleador ucraniano, cuya técnica era brillante pero cuyo espíritu estaba a punto de ser quebrado por las mismas garras que antes atraparon a Sohrab. Kostya veía en Boyka no solo a un mito, sino a un maestro taciturno, un ejemplo viviente de la disciplina llevada al extremo. Boyka, reacio al principio a asumir cualquier responsabilidad, sintió un eco de su propia juventud en la arrogancia ingenua de Kostya y en el peligro inminente que lo acechaba, la misma red de promotores corruptos buscando explotar su potencial. Ver a Kostya ser presionado a aceptar peleas amañadas y peligrosas resonó profundamente en Boyka. Era la misma trampa de la que acababa de escapar, solo que esta vez el sacrificio no sería el suyo, sino el de un chico que aún no había conocido el sabor amargo del arrepentimiento. Boyka decidió intervenir, no como mentor, sino como protector y, a su manera brusca, como maestro. El entrenamiento fue extenuante, Boyka exigía una perfección que rozaba la crueldad, empujando a Kostya más allá de sus límites físicos y mentales. Le enseñaba a pelear con inteligencia, a controlar la furia, a entender que la verdadera fuerza reside en la contención antes que en el desborde. El ring es un espejo, le espetaba Boyka entre jadeos, si solo ves un monstruo, eso serás. Yo he visto ese monstruo. Ahora mira al artista. La prueba definitiva llegó cuando Zaitsev, el mismo capo de Montenegro, apareció nuevamente, sintiendo el rastro de Boyka y buscando recuperar el prestigio perdido y vengarse de la humillación. Zaitsev no quería a Boyka, quería a Kostya, visto como la próxima estrella desechable para alimentar sus apuestas. La confrontación no tuvo lugar en un estadio, sino en un antiguo almacén abandonado, un escenario más adecuado para el duelo a muerte que la ley permitía. Zaitsev había colocado a Kostya en una pelea contra un luchador conocido por romper huesos, una advertencia clara para Boyka. Boyka no permitió que la pelea comenzara bajo los términos de Zaitsev. Se interpuso, exigiendo tomar el lugar de Kostya. Esta vez, no había redención por una tercera persona, ni deudas pendientes, solo la pura necesidad de proteger lo que quedaba de su propio código moral. El combate contra el matón de Zaitsev fue rápido y brutal, una sinfonía de técnica sucia y precisión letal. Boyka no se contuvo, cada movimiento era una lección, una demostración de por qué su apodo resonaba con tanto miedo. El matón cayó, no por un golpe de suerte, sino por la aplicación magistral de una llave de sumisión aprendida en el aislamiento más profundo. Zaitsev, humillado y viendo cómo su inversión y su autoridad se desvanecían ante la figura implacable de Boyka, se retiró temporalmente, sabiendo que enfrentarse directamente a él era una locura. Kostya, presenciando la batalla y la subsiguiente victoria, entendió finalmente la diferencia entre ser un luchador y ser un campeón. Boyka no le había dado la victoria, le había dado la posibilidad de ganársela por sí mismo en el futuro. El asesino de Kiev, ese hombre atormentado por su pasado, había encontrado, en el acto de proteger a un novato, una nueva, aunque incómoda, vocación. Se alejó del gimnasio antes del amanecer, fundiéndose con la niebla moscovita, dejando tras de sí el silencio y la certeza de que, mientras existieran injusticias en el mundo de la lucha, él seguiría siendo el juez que nadie había solicitado, pero que siempre aparecería. El regreso a la sombra, tras la fugaz luz de Montenegro, fue un descenso gradual y melancólico. Boyka no podía simplemente volver a las calles sin ser reconocido, la fama, incluso la infame que rodeaba los circuitos clandestinos, lo precedía como un mal presagio. La promesa de peleas legítimas seguía siendo un espejismo lejano, frustrado no solo por su historial violento, sino por la reputación de fuerza destructiva que, aunque le aseguraba respeto, le cerraba las puertas de cualquier institución seria. Se encontró de nuevo en Moscú, sintiendo el frío familiar del anonimato forzoso, pero con una diferencia crucial, ya no luchaba solo por probar su valía ante el mundo.
La sombra de Sourab se había disipado gracias al sacrificio de Montenegro, reemplazada por una calma tensa, la quietud del hombre que ha pagado una deuda y ahora debe seguir adelante con las manos, curiosamente, vacías de propósito inmediato. Su instinto de guerrero, nunca domesticado, lo llevó a un gimnasio oscuro y mal ventilado, un reducto para luchadores olvidados y aspirantes desesperados que entrenaban por pura necesidad, no por gloria. Allí conoció a Kostya, un joven y talentoso peleador ucraniano, cuya técnica era brillante, casi poética, pero cuyo espíritu estaba a punto de ser quebrado por las mismas garras corruptas que antes atraparon a Sourab. Kostya veía en Boyka no solo a un mito viviente, un fantasma del pasado de las prisiones, sino a un maestro taciturno, un ejemplo extremo de la disciplina llevada al límite. Boyka, reacio al principio a asumir cualquier responsabilidad que no fuera su propia penitencia, sintió un eco doloroso de su propia juventud en la arrogancia ingenua y la pasión desmedida de Kostya. El peligro era evidente, la misma red de promotores corruptos buscaba explotar el potencial del joven antes de desecharlo. Ver a Kostya ser presionado a aceptar peleas amañadas y peligrosas, donde la victoria no importaba tanto como la capacidad de generar espectáculo sangriento, resonó profundamente en Boyka. Era la misma trampa de la que acababa de escapar, solo que esta vez el sacrificio no sería el suyo, sino el de un chico que aún no había conocido el sabor amargo del arrepentimiento verdadero. Boyka decidió intervenir, no como mentor bien intencionado, sino como protector y, a su manera brusca y despegada, como maestro. El entrenamiento fue extenuante, un rito de fuego. Boyka exigía una perfección que rozaba la crueldad, empujando a Kostya más allá de sus límites físicos y mentales, buscando forjar en él no solo fuerza, sino astucia. Le enseñaba a pelear con la cabeza, a controlar la furia interna, a entender que la verdadera fuerza de un peleador reside en la contención y el cálculo antes que en el desborde ciego. El ring es un espejo, le espetaba Boyka entre jadeos, sus ojos fijos en la ejecución imperfecta de un movimiento, si solo ves un monstruo que necesita golpear, eso serás. Yo he visto ese monstruo desde adentro. Ahora mira al artista que quiere ser, y actúa como tal. La prueba definitiva llegó cuando Viktor Zaitsev, el capo de Montenegro, apareció nuevamente en Moscú, habiendo seguido el rastro del asesino de Kiev con una paciencia rencorosa. Zaitsev no quería a Boyka, quería venganza y, más importante aún, buscaba recuperar el prestigio perdido humillando públicamente al hombre que le había costado una fortuna. Zaitsev había colocado a Kostya en una pelea amañada contra un luchador conocido por su tendencia a fracturar extremidades. Una advertencia clara y sádica dirigida a Boyka sobre el destino de aquellos a quienes intentara proteger. Boyka no permitió que la pelea comenzara bajo los términos impuestos por Zaitsev. Se interpuso entre el joven y el destino cruel, exigiendo tomar el lugar de Kostya. Esta vez, no había redención por una tercera persona, ni deudas pendientes con mafiosos, solo la pura necesidad de proteger lo que quedaba de su propio código moral, ese que le exigía enfrentar la injusticia. El combate contra el matón de Zaitsev fue rápido y devastador, una sinfonía de técnica sucia combinada con una precisión letal. Boyka no se contuvo, cada movimiento era una lección, una demostración de por qué su apodo resonaba con tanto temor. El matón cayó, no por un golpe de suerte, sino por la aplicación magistral de una llave de sumisión que había practicado miles de veces en el aislamiento más profundo de su confinamiento. Zaitsev, humillado al ver cómo su autoridad y sus planes se desvanecían ante la figura implacable de Boyka, se retiró temporalmente de la ciudad, sabiendo que enfrentarse directamente a la leyenda en su estado actual era una locura peligrosa. Kostya, presenciando la batalla, la brutalidad necesaria y la victoria impoluta, entendió finalmente la diferencia abismal entre ser un luchador violento y ser un campeón controlado. Boyka no le había regalado la victoria, le había dado la posibilidad de ganársela por sí mismo en el futuro. El asesino de Kiev, ese hombre atormentado por su pasado, había encontrado, en el acto de proteger a un pupilo, una nueva, aunque incómoda, vocación. Se alejó del gimnasio antes del amanecer, fundiéndose con la niebla moscovita, dejando tras de sí el silencio y la certeza de que, mientras existieran injusticias en el mundo de la lucha, él seguiría siendo el juez que nadie había solicitado, pero que siempre encontraría una razón para subir al ring.
La partida de Boyka fue tan silenciosa como su llegada, una sombra que se desvanece en la penumbra de la metrópoli. La ciudad de Moscú, con su aire frío y sus promesas vacías, parecía el telón de fondo perfecto para un hombre que había renunciado a la ambición ruidosa. El gimnasio, sin embargo, ya no era el mismo. La lección impartida a Kostya no fue solo una muestra de fuerza física, sino una transferencia de legado, aunque Boyka jamás lo admitiría. En los ojos del joven, Boyka vio un reflejo de la pureza que él había perdido hacía tanto tiempo, una pureza que merecía ser protegida de los depredadores como Zaitsev. Boyka se encontró vagando por los límites de la legalidad, buscando combates que pagaran lo suficiente para mantenerse a flote, pero rechazando siempre aquellos torneos que exigían un compromiso total con la criminalidad. Su mente, entrenada para la hipervigilancia, se había desacostumbrado a la paz. Cada sombra era un posible rival, cada ruido era un desafío. La culpa, aunque mitigada por el rescate de Alena y la protección de Kostya, era un motor constante, una energía que debía ser canalizada. No era suficiente con ser el mejor, ahora sentía la necesidad imperiosa de ser el protector de los débiles atrapados en el juego. Un rumor persistente lo atrajo hacia el sur, lejos de las garras de Zaitsev, a un lugar donde el combate era más un ritual tribal que un negocio, quizá en alguna ciudad fronteriza entre Europa y Asia. Se decía que allí se celebraban competencias de honor, donde el dinero era secundario al respeto y la técnica. Boyka se acercó con escepticismo, había aprendido que honor en el submundo rara vez significaba lo que la palabra implicaba. En este nuevo escenario, Boyka no luchaba contra matones musculosos o apostadores, se enfrentaba a verdaderos maestros de estilos exóticos, hombres cuya filosofía de lucha se basaba en el equilibrio ancestral. Su cuerpo, castigado por incontables batallas y años de confinamiento, respondía con una terquedad admirable, pero la velocidad pura de sus oponentes era un recordatorio constante de que el tiempo no perdonaba a nadie. En estos encuentros, Boyka no buscaba la victoria rápida, buscaba la comprensión de su propia mortalidad atlética. Analizaba sus debilidades, usaba su experiencia para compensar la ligera disminución en su explosividad. Durante una noche particularmente fría, en una arena improvisada bajo una lona extendida, Boyka se midió contra un luchador conocido solo como el Monje, famoso por su defensa impenetrable y su capacidad para agotar al adversario. La pelea se extendió, más una lección de paciencia para Boyka que un asalto. El monje absorbía los golpes de Boyka como una esponja, esperando el error, la fatiga, el momento en que la furia del asesino de Kiev se convirtiera en descuido. Fue en ese intercambio extenuante donde Boyka tuvo una revelación. Había pasado toda su carrera reaccionando a la amenaza, castigando la ofensa. Pero contra el monje, entendió que la verdadera maestría no era solo destruir al oponente, sino trascender la necesidad de la destrucción. En un giro magistral, en lugar de forzar el golpe final, Boyka cedió espacio, permitiendo que el monje se sintiera victorioso, y en ese pequeño lapso de arrogancia del rival, Boyka desató una combinación de movimientos de pies aprendida en sus años más oscuros, un movimiento tan inesperado que desbalanceó al monje. No lo noqueó, simplemente lo inmovilizó temporalmente con una presión precisa en el hombro. El monje se levantó, no derrotado, sino iluminado, reconociendo la superioridad técnica y mental de Boyka. No hubo aplausos estridentes de la multitud, sino un respeto profundo y silencioso. Boyka había ganado sin tener que matar ni humillar, había vencido con la inteligencia pura que la prisión no pudo quitarle. Al marcharse de ese lugar, Boyka se sintió más ligero que nunca. No había encontrado un nuevo contrato lucrativo ni un camino de regreso a la luz de los estadios televisados. Pero había encontrado algo más escurridizo que cualquier título, la paz que surge del dominio absoluto de uno mismo. El asesino de Kiev ya no era solo un verdugo, se estaba convirtiendo en un maestro renuente, un guerrero que había aprendido que su legado no estaba en los cuerpos que dejaba atrás, sino en las lecciones que, a regañadientes, estaba dispuesto a impartir. El camino seguía siendo solitario, pero ahora, al menos, tenía un eco propio y resonante. La necesidad de un propósito constante era la única constante en la vida errante de Yuri Boyka. El encuentro con el monje había sellado una transformación sutil, pero profunda. Ya no se trataba de demostrar al mundo que era el mejor,
se trataba de demostrarse a sí mismo que aún podía luchar con propósito, incluso si ese propósito era esquivo y se manifestaba en rincones olvidados del mapa. La disciplina que alguna vez le sirvió para sobrevivir al encierro carcelario, ahora se aplicaba a una búsqueda casi filosófica del combate perfecto. Su siguiente destino lo llevó a las bulliciosas y caóticas ciudades del sudeste asiático, un hervidero de artes marciales mixtas clandestinas donde las reglas eran tan flexibles como la moral de sus organizadores. Boyka se movía como un espectro, utilizando nombres falsos y un perfil bajo que contrastaba brutalmente con la intensidad que desplegaba al pisar el cuadrilátero. Los promotores lo querían por su capacidad de generar taquillas brutales, él los quería por el dinero necesario para seguir en movimiento y, sobre todo, por la calidad de los adversarios que ofrecían. En una metrópolis húmeda y vibrante, Boyka se vio involucrado en una serie de peleas patrocinadas por una figura enigmática, una mujer de negocios llamada Mei Lin, conocida por su frialdad impecable y su dominio sobre los mercados oscuros de apuestas. Mei Lin no buscaba entretenimiento, buscaba la destrucción metódica de sus competidores para asegurar el monopolio. Ella vio en Boyka no solo a un luchador, sino a un arma probada, un exterminador eficiente. El desafío impuesto por Mei Lin era diferente. No era una deuda a pagar, sino una carrera por la supervivencia dentro de su propio imperio. Boyka debía ganar 3 combates consecutivos contra sus campeones de casa, luchadores que combinaban la ferocidad local con técnicas sofisticadas y desconocidas para el estilo más directo del antiguo sistema ruso de Boyka. El primero fue contra un especialista en Muay Thai, un torbellino de rodillas y codos. Boyka sufrió, sus costillas protestaron bajo el castigo, pero la memoria de los años de rehabilitación forzada le dio una resistencia que el tailandés no podía doblegar. Boyka ganó forzando un clinch agotador, usando su superioridad en agarre para anular la ofensiva del rival y forzando una parada médica. El segundo oponente era un maestro de jiu-jitsu brasileño, un hombre que buscaba someter en el suelo. Para Boyka, que siempre había visto el suelo como un lugar de derrota, este combate fue un infierno personal. Se obligó a aprender, a improvisar defensas contra las estrangulaciones, recordando la desesperación de las peleas sin guantes en el patio de la prisión. Logró escapar de una llave de brazo casi fatal y, con una explosión de fuerza bruta desde la guardia, se levantó y terminó la pelea con un golpe al cuerpo que resonó como un trueno, rompiendo la guardia mental del brasileño. Mei Lin observaba desde su palco, su rostro impasible. Ella sabía que Boyka era un riesgo, pero su obstinación era hipnotizante. Ella le ofreció un contrato de lealtad, la promesa de estabilidad y una vida libre de persecuciones mafiosas a cambio de su servicio exclusivo. Boyka se mantuvo en silencio. La estabilidad era una jaula de oro. El combate final se celebró en un entorno casi ceremonial, una plataforma elevada sobre el agua. Su oponente era el campeón invicto de Mei Lin, un luchador silencioso y descomunal de ascendencia filipina, experto en el arte del kali y el esgrima, adaptado al combate sin armas. Este hombre no se movía con rabia, sino con una economía de esfuerzo aterradora. La pelea comenzó con una tensión palpable, un duelo de voluntades. El filipino atacaba con patrones complejos, utilizando falsos movimientos que Boyka, ahora más paciente, lograba descifrar gracias a su reciente entrenamiento en la observación metódica. En un clímax feroz, cuando ambos estaban al límite, el filipino lanzó un ataque giratorio devastador. Boyka, en lugar de esquivar hacia atrás, se hundió hacia adelante, absorbiendo parte del impacto y acortando la distancia fatalmente. Usando todo el peso de su cuerpo, desató su famosa patada ascendente. El sonido fue seco y final. El campeón se desplomó. Mei Lin, aunque irritada por la pérdida de su campeón, entendió que había encontrado una joya demasiado peligrosa para poseerla completamente. Le devolvió el dinero y le permitió irse, entendiendo que Boyka no podía ser comprado ni domado. Al despedirse, Boyka no aceptó el dinero ofrecido, dejando claro que su lucha no era por la riqueza, sino por la afirmación de su existencia atlética. Se alejó de la ciudad, dejando atrás el sudor y el oro, rumbo al próximo desafío, sabiendo que su redención no era un destino, sino el camino mismo, una serie interminable de batallas donde su única recompensa era la posibilidad de seguir en pie al amanecer.
El alejamiento de Boyka del dominio de Mei Ling fue como el desenlace de un sueño febril. El sudeste asiático, con su calor sofocante y sus tratos turbios, le había enseñado una nueva capa de adaptabilidad. Ya no era solo el boxeador de fuerza pura, se había convertido en un general que aprendía tácticas en el campo de batalla, integrando la defensa silenciosa del arte marcial exótico con su propia estructura de fuerza bruta. La sensación de haber sobrevivido a esos 3 encuentros no le trajo alegría, sino una fatiga profunda, el cansancio acumulado de quien ha luchado contra una ideología más que contra un hombre. La ruta lo llevó de vuelta hacia el oeste, impulsado por una necesidad de confrontar sus raíces, quizás buscando un lugar donde el código de honor, por retorcido que estuviera, se sintiera menos alienígena. Su camino se cruzó finalmente con noticias esporádicas sobre el circuito de lucha en Europa del Este, un lugar donde los viejos códigos de respeto a la dureza aún tenían algo de peso, aunque siempre mezclados con la corrupción. En un club nocturno sombrío en algún lugar de los Balcanes, Boyka escuchó el nombre de Viktor Zaitsev. El capo, lejos de haber sido neutralizado permanentemente por la humillación en Montenegro, había escalado posiciones, tejiendo una red más grande y más peligrosa, atrayendo a luchadores desesperados con promesas de oro fácil y protección contra los envíos. Zaitsev no había olvidado la afrenta de Boyka, la había catalogado como una inversión fallida que necesitaba ser rectificada con sangre. Boyka no buscó a Zaitsev, Zaitsev lo encontró. El capo, ahora con más recursos y guardaespaldas más profesionales, orquestó una emboscada. No fue un desafío en el ring, sino una traición en la oscuridad de un callejón, una trampa diseñada para romper la moral de Boyka antes que su cuerpo. Varios matones armados rodearon al luchador, instándolo a volver a trabajar para Zaitsev, esta vez como su ejecutor personal. La reacción de Boyka fue instintiva y aterradora. La disciplina aprendida no desapareció, sino que se fusionó con la necesidad de supervivencia pura. En el espacio confinado, sus movimientos fueron letales y eficientes. Utilizó el entorno, las paredes húmedas, los contenedores de basura, como armas y escudos. Su famosa capacidad para soportar castigo fue clave, recibió golpes, pero su contraataque fue un vendaval de rodillazos y puñetazos que desmantelaron la formación de los atacantes. Uno tras otro, cayeron, no por la gloria, sino por la necesidad de conservar su escasa libertad restante. Al enfrentar a Zaitsev, quien observaba desde un vehículo blindado cercano, la confrontación fue breve pero cargada de significado. Boyka se acercó, con la respiración agitada pero los ojos claros. Se acabó, gruñó Boyka, su voz apenas audible sobre el ruido de la ciudad. No era una amenaza de muerte, sino una declaración de finalización de cuentas. Zaitsev, al ver la determinación fría en Boyka y la falta de miedo que emanaba de él, supo que había cruzado una línea insalvable. El capo, pragmático en su maldad, retrocedió. Había gastado demasiado intentando atrapar a Boyka, el costo de la venganza superaba cualquier beneficio percibido. Tras este altercado final, Boyka sintió un vacío inusual. No había un nuevo villano que derrotar, ni una viuda que salvar. La paz, esa que había anhelado, se sentía extraña, casi incómoda. Se dio cuenta de que su vida se había definido por el conflicto. Sin un enemigo tangible, ¿quién era Yuri Boyka? Decidió que su única opción era el regreso al origen, a donde todo comenzó, buscar una oportunidad legítima, una que no estuviera manchada por la sangre de inocentes o las apuestas de criminales. Viajó a un lugar donde su reputación, aunque infame, aún era un mito potente, el boxeo profesional, buscando una pelea de exhibición, un último acto de validación deportiva pura. No buscaba el título mundial, sino el reconocimiento de haber completado el ciclo, del prisionero al campeón clandestino, y de vuelta al respeto del deporte que lo rechazó. El camino sería largo y lleno de puertas cerradas, pero por primera vez en años, Yuri Boyka se movía hacia una luz, aunque fuera tenue y distante, impulsado no por la culpa, sino por una necesidad genuina de paz atlética. La travesía de Boyka hacia el mundo del boxeo legítimo se reveló como el desafío más arduo de todos. En los círculos profesionales, su nombre no era sinónimo de talento técnico refinado, sino de violencia descontrolada y escándalo carcelario. Los promotores serios lo miraban con recelo,
temiendo la publicidad negativa y las licencias revocadas. Sin embargo, su leyenda era un activo demasiado jugoso para ser ignorado por completo. La figura que finalmente accedió a escucharle fue Frank Miller, un promotor veterano, cínico pero pragmático, cuyo éxito se basaba en explotar lo marginal y lo prohibido sin cruzar las líneas legales infranqueables. Miller no le ofreció un contrato de campeonato, sino una oportunidad única, una pelea de exhibición de alto perfil en un evento benéfico en Europa del Este, un combate diseñado para atraer la atención de los medios y, crucialmente, para que Boyka se limpiara públicamente ante una audiencia menos hostil. El oponente elegido era Kosta Volkov, un ex campeón de peso pesado que se retiró prematuramente debido a lesiones, conocido por su estilo agresivo pero honesto, y ahora convertido en una figura respetada en su comunidad. Volkov veía la pelea como una forma de rendir homenaje al deporte, a pesar de la dudosa reputación de su rival. Boyka aceptó con una seriedad inusual. Esta no era una pelea para salvar una vida o pagar una deuda, era una pelea por su alma deportiva. Pasó las semanas previas entrenando con una intensidad casi dolorosa. Se enfocó en refinar su juego de pies y su defensa de cabeza, aspectos que solían descuidarse cuando la fuerza bruta era su arma principal. Quería demostrar que el asesino de Kiev podía ser un artista, un estratega, no solo un matón. La presión era sofocante, si fallaba aquí, la puerta del boxeo legítimo se cerraría para siempre. El día del evento, el ambiente era eléctrico, aunque carecía de la oscuridad y el hedor de los gimnasios clandestinos. Había luces brillantes, cámaras y el murmullo controlado de una multitud respetable. Cuando Boyka entró, vestido con un short sobrio, sintió una punzada de extrañeza. No había adrenalina violenta, sino una concentración glacial. La pelea comenzó con Volkov lanzando ataques medidos, buscando probar la estabilidad de Boyka. Los primeros asaltos fueron una danza tensa de boxeo técnico. Volkov era rápido, conectando jabs que Boyka apenas lograba esquivar, pero la resistencia del ucraniano era legendaria. Boyka estudió, absorbió el castigo y, fiel a su naturaleza, comenzó a buscar las aperturas. Recordó las lecciones de paciencia aprendidas contra el monje, traduciéndolas a un lenguaje de guantes. En el cuarto asalto, Boyka encontró su ritmo. Utilizó su alcance superior y, por primera vez en un ring profesional, se permitió una ráfaga controlada de su poder destructivo. Un gancho al cuerpo bien colocado hizo que Volkov jadeara, y Boyka capitalizó ese instante de dolor. No fue una masacre, fue una demostración de poder preciso. Boyka no buscó el nocaut rápido y sangriento, sino la victoria por acumulación de daño técnico. Hacia el final del sexto asalto, después de una combinación devastadora de golpes rectos que Volkov no pudo absorber, el referí intervino, deteniendo la pelea para proteger al ex campeón. El estadio se quedó en un silencio momentáneo, sopesando la brutalidad controlada que acababan de presenciar. Volkov, aunque derrotado, levantó el brazo de Boyka con respeto. El gesto fue más significativo que cualquier premio en metálico. Había sido validado por un par de ojos limpios. Frank Miller se acercó a Boyka en el vestuario, con una sonrisa genuina por primera vez. Lo hiciste, Yuri. Demostraste que puedes pelear sin que parezca un ajuste de cuentas. Boyka asintió, sintiendo el dolor sordo de sus nudillos, un dolor limpio y merecido. Había cerrado un capítulo. Ya no era solo el asesino de Kiev, era un luchador que había encontrado el camino de regreso, aunque el regreso fuera a un camino de constante vigilancia y esfuerzo. Se despidió de Miller sin promesas grandilocuentes. Sabía que el mundo del boxeo legítimo le ofrecería más puertas que se cerrarían, pero ahora, por primera vez, tenía algo más fuerte que la rabia, la capacidad de elegir su batalla. El camino seguiría siendo solitario, pero el horizonte ya no estaba cubierto de niebla, sino de la luz fría y dura de la aceptación a medias. La despedida de Boyka de Frank Miller fue austera, un apretón de manos firme que contenía más promesas implícitas que cualquier contrato firmado. El regreso al mundo deportivo, aunque parcial, había dejado una marca indeleble. La victoria sobre Volkov no había borrado los fantasmas, pero había silenciado temporalmente el juicio severo que Boyka se imponía a sí mismo. Se había probado a sí mismo que podía seguir siendo el guerrero formidable que era,
pero bajo un código de honor reformado, uno que priorizaba el respeto deportivo sobre la necesidad visceral de aniquilación. Sin embargo, el sistema profesional era lento y desconfiado. Las puertas se abrían solo hasta la mitad. Se le ofrecían peleas secundarias, contratos que apenas cubrían los gastos de su entrenamiento riguroso. Boyka lo aceptaba, ya no se trataba de ascender al estrellato, sino de permanecer activo, de mantener el músculo mental y físico en forma, esperando la inevitable próxima confrontación que le pondría a prueba de nuevo. Se instaló en un pequeño complejo de entrenamiento en un país fronterizo, un lugar donde la discreción era la moneda más valiosa. Allí, su reputación atrajo a otros desterrados, luchadores con historias oscuras y talento sin pulir. Boyka se encontró, sin buscarlo activamente, transformado en el patriarca renuente de un pequeño clan de atletas marginados. Entre ellos estaba Dima, un joven peso crucero con una furia incontrolable, pero una técnica defensiva casi nula, el espejo perfecto de la juventud imprudente que Boyka una vez fue. Boyka entrenaba a Dima con la misma dureza que se había impuesto a sí mismo, pero con un matiz de paciencia que antes le era ajeno. Le enseñaba que la fuerza sin control es solo ruido, y que el miedo, una vez reconocido, se convierte en tu mejor estratega. El castigo es un maestro, le decía a Dima mientras lo forzaba a hacer ejercicios isométricos hasta el límite del colapso, pero tú debes ser el que elija a tu maestro. La calma era una ilusión frágil. El mundo clandestino no olvida a un hombre que ganó cuando se suponía que debía perder, y mucho menos a un capo humillado. Zaitsev, aunque había optado por la retirada táctica, había utilizado su tiempo para forjar alianzas más oscuras y poderosas. Su nueva jugada no fue enfrentarse directamente a Boyka, sino atacar su nuevo punto débil, su creciente sentido de responsabilidad. La amenaza se materializó a través de un mensaje codificado. Dima había aceptado pelear en un torneo ilegal organizado por los nuevos socios de Zaitsev, seducido por la promesa de un pago rápido para ayudar a su familia empobrecida. El torneo se celebraba en un antiguo puerto abandonado, un lugar que olía a óxido y desesperación. Boyka supo de inmediato que esta era su última prueba definitiva. No era una pelea por él, era una confirmación de si su breve incursión en la redención había sido genuina. Si Dima caía en la misma trampa que lo había consumido a él y a Sohrab, entonces su propia penitencia habría sido en vano. Llegó al puerto sin avisar, encontrando el ambiente cargado de la misma familiar brutalidad que había jurado dejar atrás. Dima estaba ya en el cuadrilátero improvisado, visiblemente superado por un adversario masivo y despiadado. Boyka no esperó el permiso de nadie. Irrumpió en el área de combate como un rayo que rompe el cielo nocturno. Empujó a Dima hacia un lado, recibiendo un impacto furioso del oponente, que se lanzó sobre él con la expectativa de encontrarse con el Boyka más lento y confiado. Pero este Boyka era diferente. Era más astuto, alimentado por la experiencia adquirida en cada rincón del inframundo. La pelea fue corta y absoluta. Boyka desmanteló al secuaz de Zaitsev con una precisión aterradora, utilizando movimientos angulados y rompedores que recordaban su ferocidad de los días de prisión, pero sin el toque de locura. Fue una ejecución profesional. Cuando terminó, Boyka miró fijamente a Zaitsev, quien había salido de las sombras con una pistola en la mano, su rostro una máscara de odio impotente. Se acabó, Víctor, dijo Boyka, su voz resonando con la autoridad que solo la victoria sostenida puede conferir. No volveré a luchar para ti. No tocarás a este chico. Zaitsev, viendo que su presa principal estaba más peligrosa que nunca, y consciente de que el escándalo de un enfrentamiento armado en ese nivel arruinaría sus nuevas alianzas, hizo lo impensable, bajó el arma, reconociendo una derrota final y absoluta frente a la voluntad indomable del asesino de Kiev. Boyka se llevó a Dima del puerto. El joven estaba en shock, pero ileso. Al salir, Boyka sintió que el peso de su pasado finalmente se disipaba. Había dejado de huir de su propia sombra. Había encontrado su lugar, no como campeón de una liga, sino como el guardián no oficial de la dignidad en el caos. Se despidió de Dima, dándole el dinero necesario para su familia y advirtiéndole, lucha limpio, o la jaula te encontrará de nuevo. Yuri Boyka se alejó, no buscando otro ring, sino simplemente buscando el camino.
Por primera vez, el futuro no era una pelea, sino una posibilidad abierta. El regreso de Yuri Boyka a la palestra cinematográfica en 2016, bajo el título de Boyka, Undisputed 4, no es meramente una secuela más en la saga de artes marciales, sino una exploración profunda sobre la redención, la culpa y el costo humano del deporte extremo. La película nos sitúa con un Boyka ya establecido como el campeón indiscutible de las peleas clandestinas en Europa del Este, un estatus que ha construido a base de una disciplina férrea y una brutalidad controlada, ecos de su pasado como aspirante olímpico y luego figura infame en el circuito carcelario. Scott Adkins, el motor y alma de este personaje, canaliza una fisicalidad que pocos actores pueden igualar. Su Boyka es una máquina de precisión, heredero de la escuela rusa de combate, pero transformado por su experiencia en prisión. La motivación inicial del personaje, tan simple como destructiva, se ve subvertida por un incidente trágico. La muerte accidental de Víctor, el oponente al que Boyka vence en Kiev, actúa como el catalizador que obliga al luchador a confrontar una moralidad que había relegado a un segundo plano durante años de sed de victoria. La narrativa se despliega con una cadencia que equilibra la acción pura con el melodrama necesario para anclar la trayectoria del antihéroe. Boyka, movido por una promesa hecha a la viuda de Víctor, Alma, se adentra en el peligroso submundo de narcotraficantes y operadores de lucha en Ucrania, buscando desesperadamente una forma de saldar una deuda que el dinero no puede pagar. Este viaje lo lleva a enfrentarse no solo a matones de poca monta, sino a figuras de poder como el corrupto capo Sourab. El entrenamiento y la preparación física de Boyka son, como siempre, un espectáculo en sí mismos. Vemos al personaje realizando ejercicios que rozan lo imposible, demostrando esa dedicación casi monástica que define a los atletas de élite, ya sean legítimos o ilegítimos. Atkins, conocido por su maestría en artes marciales mixtas y su capacidad para ejecutar secuencias complejas sin recurrir excesivamente al uso de dobles, dota a cada golpe y cada parada de una autenticidad palpable. Es evidente la influencia de íconos del cine de acción como Jean-Claude Van Damme en la estructura del héroe que debe redimirse a través del sufrimiento físico, aunque Boyka lo lleva a un nivel de brutalidad más crudo y menos estilizado que sus predecesores de los 90. La dinámica con Alma, interpretada por Teodora Dubnikova, es crucial. Ella representa el ancla moral que Boyka había perdido. Su rechazo inicial y su posterior aceptación cautelosa del esfuerzo de Boyka validan su búsqueda de expiación. Este componente humano distingue a Boyka Undisputed 4 de ser simplemente una colección de peleas coreografiadas, lo eleva a un drama de penitencia. El clímax, ambientado en un foso de lucha más grande y peligroso, es la culminación lógica de su odisea. La pelea final contra Cosmar, un gigante físicamente imponente, no es solo una prueba de fuerza, sino una confrontación simbólica con la oscuridad interna de Boyka. Cosmar es la encarnación de la violencia sin propósito, mientras que Boyka, en este punto, lucha por una causa mayor que su propio ego. La victoria no es gratuita, es ganada con dolor y sacrificio, cerrando un arco argumental que sugiere que incluso el guerrero más endurecido puede aspirar a la gracia, aunque sea a través del castigo autoimpuesto. La película concluye dejando abierta la puerta, no a más títulos de campeón, sino a una posible reintegración a un mundo fuera de las sombras. El aura de Yuri Boyka siempre ha estado teñida de una melancolía subyacente, incluso cuando estaba en la cima de su poder en la cárcel de Tub. En esta cuarta entrega, esa melancolía se solidifica en una culpa tangible. La escena de la muerte de Víctor, tan abrupta y devastadora, sirve para despojar a Boyka de cualquier vestigio de arrogancia que pudiera haber conservado. Ya no lucha por ser el mejor, ahora lucha por ser perdonado, aunque sea por una persona que ni siquiera lo quiere cerca al principio. La Ucrania que presenta la película es un lienzo gris y hostil, el perfecto telón de fondo para la penitencia de Boyka. El submundo que frecuenta, gobernado por Sourab, el gánster con aires de magnate deportivo, es un espejo oscuro del mundo de lucha ilegal que Boyka solía dominar. Sourab, con su elegancia superficial y su crueldad inherente, se convierte en el antagonista perfecto, un hombre que mercantiliza la vida y la muerte, contrastando con Boyka, quien ahora intenta desmercantilizar su violencia, infundiéndole un propósito noble. La admiración que Sourab siente por la habilidad de Boyka es retorcida, lo ve como un activo valioso, no como un hombre buscando la redención.
La química entre Boyka y Alma es fundamentalmente asimétrica. Alma no es una damisela en apuros tradicional, es una mujer rota que no confía en la bondad de nadie, especialmente de un asesino involuntario. Su interacción evoluciona lentamente, alimentada por el trabajo duro y la insistencia silenciosa de Boyka. Él no le ruega, le demuestra su valor a través de hechos físicos, un lenguaje que él domina por encima de las palabras. Cuando Boyka finalmente es brutalmente golpeado y humillado por Sohrab para forzar su sumisión, es un acto de autolesión ritual que Alma, en sus momentos de mayor vulnerabilidad, comienza a entender como un sacrificio genuino. Atkins realiza un trabajo notable al comunicar el dolor no solo físico sino emocional a través del movimiento. Sus movimientos son más pesados, menos exhibicionistas que en películas anteriores donde el enfoque era puramente técnico. Aquí, cada patada o bloqueo lleva el peso de su necesidad de expiar. Es como si el cuerpo de Boyka fuera un mapa de su sufrimiento. Se percibe la sombra de su inspiración en luchadores que usan su cuerpo como arma y como confesionario. Pensemos en la tenacidad de Tony Jaa o la disciplina estoica de Bruce Lee, pero filtrada a través de una desesperación más occidentalizada y sombría. La pelea final contra Cosmar es más visceral que técnica. Cosmar no es un artista marcial sofisticado, es fuerza bruta personificada, el demonio que Boyka debe vencer para liberarse de Victor. La coreografía se centra en la resistencia extrema de Boyka contra ataques diseñados para destruir. Cuando Boyka finalmente ejecuta esa maniobra final, no es una celebración de la victoria, sino un grito de liberación. El momento en que Boyka cae y la multitud enloquece, y él mira a Alma, establece la culminación de su arco, la lucha por el campeonato ya no importa, la lucha por el alma sí. La película sugiere que el verdadero desafío de Boyka no es ganarle al oponente del ring, sino perdonarse a sí mismo, y esa rendición final ante el dolor es, irónicamente, su mayor triunfo moral. La evolución de Yuri Boyka en esta cuarta entrega lo distancia definitivamente del arquetipo del villano o competidor puramente egoísta que vimos en sus inicios, especialmente en Indiscutible 2. Su presencia física, aunque aún imponente, ahora irradia una cualidad casi penitencial. Scott Adkins proyecta esta transformación no solo a través de las secuencias de lucha, sino en las pausas, en la forma en que soporta el castigo. El Boyka de 2016 es un hombre que ha encontrado un propósito más allá del cinturón de campeón, la obligación moral. Esta búsqueda de redención lo obliga a operar en un entorno más sucio y menos regulado que el de las prisiones, donde al menos existían reglas tácitas de honor entre los luchadores. El personaje de Sohrab funciona como un contrapunto moralmente corrupto. Representa el sistema que Boyka intenta escapar, un sistema que valora el espectáculo violento por encima de la humanidad del competidor. Sohrab es el intermediario del infierno moderno. Su disfrute sádico al presenciar el sufrimiento de Boyka, forzándolo a luchar aún más para saldar la deuda, subraya la crueldad del mundo en el que Boyka ha caído buscando la absolución. La ambición de Sohrab por poseer al mejor luchador del mundo es ciega a la necesidad espiritual del propio Boyka. La relación con Alma es el corazón palpitante de la historia, el lugar donde la dureza de Boyka se agrieta. Alma no solo es la esposa del hombre que él mató, es el recordatorio constante de la vida que destruyó. Su lento proceso de confianza es un termómetro para la autenticidad del cambio de Boyka. Ella no ve al ídolo de las artes marciales, ve al hombre vulnerable y torpe en las interacciones sociales, que solo sabe comunicarse a través de la agresión controlada. Cuando Boyka finalmente se encuentra golpeado y obligado a arrodillarse, y ella interviene, no es solo por salvarlo físicamente, sino por validar su intento de ser mejor. Es una aceptación del sacrificio, no del luchador. Coreográficamente, la película se inclina hacia lo pesado y lo desesperado. Las peleas no son exhibiciones de técnica fluida, sino batallas por la supervivencia y la absolución. La influencia de los maestros del cine de acción que priorizan el impacto sobre la estética es clara, pero Atkins añade una capa introspectiva. Si Chuck Norris luchaba por la justicia y Van Damme por el amor o el honor familiar, Boyka lucha ahora contra el recuerdo de su propia capacidad destructiva. La pelea con Cosmar es especialmente reveladora, el oponente es una montaña de músculos sin intelecto combativo.
Boyka debe usar su inteligencia y resistencia sobrehumana no para impresionar, sino para sobrevivir el tiempo suficiente para que el rescate o la oportunidad de finalizar la deuda se presente. La victoria final no es sobre Cosmar, sino sobre la necesidad de seguir probando su valor a través de la violencia extrema. Al final, cuando Boyka cae exhausto, la mirada hacia Alma sella el pacto, la victoria más importante no es la que el público celebra, sino la que le permite mirar a los ojos a la persona a la que ha intentado reparar su error. Es una conclusión melancólica, sugiriendo que la redención es una carga perpetua, no un destino alcanzado. La conclusión de Boyka, Undisputed 4 deja al espectador con una resonancia ambigua, una marca distintiva de las narrativas que buscan trascender el género de acción simple. El triunfo físico de Boyka, aunque logrado, se siente vacío de la euforia habitual del campeón. Su acto final de rendición física al agotamiento, mientras Alma lo observa, no es una coronación, sino un acto de agotamiento espiritual y físico. La necesidad de Boyka de pagar la deuda, de compensar la vida perdida, era el único motor que podía mantener su disciplina inhumana en marcha fuera de una celda o un torneo oficial. Al completar esta misión, se enfrenta al vacío existencial. ¿Quién es Yuri Boyka cuando ya no está obligado por la culpa o la búsqueda de un título perdido? La sutileza en la dirección de esta entrega reside en cómo utiliza el entorno para reflejar el estado interno del protagonista. El regreso a la lucha clandestina, esta vez en un contexto de esclavitud moderna y corrupción empresarial, subraya la naturaleza cíclica del destino de Boyka. Él siempre parece encontrar su camino de vuelta a los sótanos y arenas donde la ley es la fuerza bruta. Sin embargo, el matiz clave es la elección, en lugar de buscar la próxima pelea para ganar estatus, busca la pelea para ganar permiso para seguir viviendo. Esta inversión de motivación es lo que eleva la película por encima de sus predecesoras más centradas en el espectáculo técnico. La despedida final entre Boyka y Alma sugiere una posibilidad de futuro, aunque sea tenue. Ella lo acepta no como un héroe redentor, sino como un hombre que ha pagado un precio extraordinario. Esta aceptación es el verdadero premio, superior a cualquier medalla. Para Boyka, acostumbrado a la adoración fanática de los presos o al miedo de los oponentes, la aceptación mesurada de Alma es un bálsamo desconocido. Es la prueba de que su esfuerzo por ser más que un arma humana ha sido, al menos para una persona, exitoso. El legado de Atkins como Boyka se consolida aquí, mostrando que su habilidad no reside únicamente en ejecutar secuencias de lucha impecables, sino en anclar esa fisicalidad extrema a una emoción creíble. Su Boyka se convierte en una figura trágica, comparable a aquellos héroes del cine de acción que son demasiado buenos en la violencia como para encajar en la paz. La película sugiere que su camino hacia la normalidad será tan agotador como sus combates más feroces. La verdadera victoria es su capacidad para salir de la arena, no solo por haber ganado el último combate, sino porque ha encontrado una razón interna para desear el silencio del mundo exterior. El futuro de Boyka queda, por tanto, como un lienzo en blanco, un hombre que ha limpiado su conciencia, ahora libre de las cadenas de su pasado, pero cargando el peso de su propia identidad como guerrero. El final abierto, ese respiro incierto tras la batalla, es lo que verdaderamente define la madurez narrativa de esta entrega. Boyka se marcha, y esa marcha no es la retirada triunfal del campeón que busca un nuevo horizonte de torneos, es la lenta evasión de un hombre que ha cumplido con un pacto de sangre autoimpuesto. La cámara se detiene en el rastro de destrucción que ha dejado, no solo en el cuerpo de Cosmar, sino en su propia psique. Hemos visto a Boyka luchar por orgullo, por venganza, por sobrevivir, aquí lucha por un concepto abstracto y doloroso, la expiación. La caracterización de Scar Arkens en las secuencias de diálogo, escasas pero intensas, revela a un hombre despojado de su coraza de invencibilidad. Sus frases son cortas, funcionales, carentes de la arrogancia fanfarrona que a veces empleaba en las primeras películas. Su lenguaje corporal lo dice todo, hombros caídos, movimientos medidos por el dolor acumulado. Es la antítesis del héroe de acción musculoso que sonríe tras cada victoria. Boyka es la encarnación del costo del éxito extremo. Esta interpretación bebe de la tradición del luchador estoico, aquel que debe soportar el sufrimiento como penitencia, una cualidad que Atkins ha sabido cultivar a lo largo de su carrera, demostrando que su dominio técnico es siempre un vehículo para la emoción subyacente, y no un fin en sí mismo.
Sohrab, el villano, merece un comentario final como reflejo distorsionado del mundo de Boyka. Es la caricatura del promotor moderno, alguien que ve el sufrimiento humano como un producto vendible. Su reacción ante la victoria de Boyka no es de derrota total, sino de frustración empresarial, el activo se ha liberado de su control. Esto refuerza la idea de que la verdadera victoria de Boyka no fue someter a Cosmar, sino negarle a Sohrab el placer de controlar su destino violento. La arena clandestina es un microcosmos donde la única ley es la billetera del proxeneta, y Boyka, al salir, rompe ese contrato social del crimen. La influencia en el tono general parece beber más del cine de crimen y redención europeos, como algunas obras más sombrías de Guy Ritchie, antes de sus éxitos de taquilla, que del cine de artes marciales de Hong Kong o de los filmes de venganza de los 80. El ritmo es deliberadamente más lento cuando se centra en la interacción con Alma, forzando al espectador a sentir la incomodidad de Boyka en situaciones mundanas. Cuando finalmente estalla la violencia, es un alivio catártico, pero inmediatamente seguido por la sombría realidad de las consecuencias. En última instancia, Boyka, Undisputed 4 funciona como un epílogo emocional. No necesita más secuelas que busquen el título perdido de Boyka. Su arco ha concluido en el punto donde el guerrero se pregunta si puede desaprender a ser un arma. La imagen final no es de Boyka levantando un cinturón, sino de Boyka caminando hacia lo desconocido, con la esperanza, quizás, de que la disciplina que lo hizo el mejor luchador del mundo ahora pueda ser aplicada a la difícil tarea de ser, simplemente, un hombre decente. Es una despedida agridulce a la figura que definimos por su implacable habilidad en el combate. La resonancia duradera de esta película en la memoria del espectador no reside en la coreografía de sus patadas giratorias, aunque éstas sean sublimes, sino en la pesada carga emocional que arrastra Yuri Boyka. El personaje ha completado una metamorfosis dolorosa, de ser un símbolo de dominación física, se transforma en un penitente moderno. Su inspiración, que en el fondo siempre fue la búsqueda de la perfección atlética, un eco de los atletas de élite soviéticos que perseguían la gloria estatal, se ha pervertido en una búsqueda desesperada de la gracia personal. Boyka se convierte en un Prometeo autoimpuesto, robando la paz no a los dioses, sino a sí mismo, a través del sufrimiento infligido. El aspecto más fascinante es la interacción entre Boyka y Alma, especialmente en los momentos de quietud forzada. Alma, al inicio, es la encarnación de la justicia implacable, la voz de la víctima. La desconfianza que deposita en Boyka es lógica, él es un hombre construido para infligir dolor. Sin embargo, cuando Boyka se somete a castigos impuestos por Sohrab, no está actuando para el público, sino para Alma. Estos actos de automutilación y resistencia pasiva son su forma de mendigar perdón, utilizando el único lenguaje que domina, el cuerpo torturado. Es notable cómo Atkins transmite la vergüenza y la impotencia en estas secuencias, despojándose de la grandilocuencia física para mostrar la vulnerabilidad humana. La ambientación en Ucrania, un paisaje visualmente desaturado y opresivo, amplifica el sentimiento de aislamiento de Boyka. Él está acostumbrado a ser el centro de atención, el temido campeón. En este nuevo entorno, es un paria, obligado a moverse en las sombras, interactuando con criminales que solo respetan el poder transaccional. Sohrab, el mafioso, opera bajo una lógica puramente capitalista de la violencia, lo que choca con el código moral que Boyka está intentando forjar. Boyka quiere un intercambio ético, Sohrab solo ofrece un contrato legalizado por la amenaza. La pelea contra Cosmar es la catarsis final. Cosmar es menos un oponente y más una manifestación física de los demonios internos de Boyka. Es grande, lento en la técnica pero imparable en la fuerza bruta, la antítesis del Boyka técnico y preciso. Para vencerlo, Boyka no puede depender solo de su habilidad, debe recurrir a una reserva de voluntad que raya en lo milagroso. Cuando finalmente cae Cosmar, la celebración de la multitud es un sonido distante e irrelevante para Boyka. Su mirada busca a Alma, validando su esfuerzo a través del ojo de quien más necesita su redención. El aplauso es secundario al reconocimiento silencioso de su sacrificio. La película, aunque llena de acción explosiva, es fundamentalmente un estudio de carácter sobre el peso de la culpa. Boyka ha demostrado que puede ser el mejor luchador del mundo, pero Undisputed Force se enfoca en si puede ser un hombre decente.
El final, al dejarlo marchar lejos de los reflectores, sugiere que la verdadera recompensa no es la corona, sino la posibilidad de construir una vida donde sus puños no dicten su valor. Es un cierre poético para un personaje que ha pasado demasiado tiempo definiéndose por el dolor infligido y recibido. La construcción del arco de Yuri Boyka en esta cuarta entrega es una clase magistral sobre cómo inyectar profundidad dramática a un personaje esencialmente físico. Si en entregas previas la motivación radicaba en demostrar ser el mejor, aquí se subvierte esa premisa hacia algo mucho más primario, la necesidad de expiar un error fatal. Scott Adkins maneja esta transición con una economía de gestos que resulta más elocuente que cualquier monólogo. El Boyka que entra en escena en Kiev es un hombre que lleva la disciplina a cuestas como una penitencia, no como una ventaja competitiva. Su fisicalidad es ahora una herramienta de servicio a una deuda moral, no un instrumento de vanidad. El mundo exterior, el de Sohrab, es deliberadamente sórdido, un lugar donde la habilidad marcial de Boyka es inmediatamente cooptada y desnaturalizada. Sohrab no es un promotor de boxeo, es un traficante de cuerpos que opera bajo la fachada del espectáculo. Esta relación de servidumbre forzada es crucial, pues obliga a Boyka a revivir la sensación de estar atrapado, una analogía directa con sus años en prisión, pero con un costo moral mucho mayor, la vida de un inocente. La corrupción del entorno sirve para resaltar la pureza, aunque sea desesperada, de la intención de Boyka. La figura de Alma es el ancla emocional que impide que la película se disuelva en una simple sucesión de peleas brutales. Ella no es un interés romántico simplón, es la guardiana del fantasma de Víctor. Su resistencia inicial obliga a Boyka a un nivel de paciencia y humildad que jamás se le había exigido. Es en el contraste entre la ferocidad de Boyka en el ring y su torpeza al intentar consolar o pedir disculpas donde reside gran parte del encanto humano de la película. Adkins proyecta esta lucha interna con miradas furtivas y posturas tensas, como si temiera que un movimiento en falso pudiera destruir la frágil confianza que está construyendo. Las secuencias de lucha, bajo la dirección de Isaac Florentine o en este caso, de Todor Chapkanov, mantienen la marca de la casa, impactos contundentes y realismo crudo. Sin embargo, la estética de la lucha ha cambiado. Ya no vemos la exhibición técnica perfecta, vemos resistencia, agotamiento y el uso inteligente de la técnica para sobrevivir a oponentes superiores en tamaño o en brutalidad desinhibida, como Cosmar. La pelea final es menos una exhibición de capoeira o muay thai y más un ejercicio de supervivencia del espíritu contra la fuerza bruta ineludible. Boyka, inspirado en esa escuela rusa de determinación que prioriza la voluntad sobre la gracia, utiliza cada golpe como una oración. El desenlace, con la liberación de Alma y la partida silenciosa de Boyka, deja claro que su victoria no es la del campeonato, sino la de la integridad recuperada. Ha pagado su deuda, no con dinero, sino con el desgaste de su cuerpo y su alma. El Boyka que se aleja no es el que regresa, es un hombre que, habiendo tocado el fondo de la depravación moral al causar una muerte involuntaria, ha utilizado el único camino que conoce, el de la disciplina física extrema, para ascender hacia la decencia. El futuro es incierto, pero por primera vez, Boyka no parece estar luchando contra un oponente externo, sino finalmente, contra el vacío que deja la culpa. La conclusión de Boyka, Undisputed 4 establece un paradigma interesante dentro de la franquicia. El verdadero clímax no fue la victoria física sobre Cosmar, sino el momento en que Boyka pudo mirar a Alma sin la necesidad de justificar su existencia a través de la violencia. Este giro temático sugiere que la saga ha madurado, moviéndose de un melodrama deportivo a un drama de redención casi existencial. El Undisputed del título adquiere una nueva dimensión. Boyka ya no es indiscutiblemente el mejor luchador, sino que busca ser indiscutiblemente un hombre de honor, una tarea infinitamente más ardua. El contraste entre el entorno de la prisión inicial y el submundo del crimen organizado en Ucrania es significativo. En la cárcel, la lucha era un juego de supervivencia con reglas claras de respeto jerárquico. En el circuito de Sohrab, la lucha es una mercancía. Sohrab, con su aire de empresario del deporte oscuro, encarna la mercantilización del sufrimiento, un concepto que el antiguo Boyka abrazaba sin cuestionamientos, pero que ahora rechaza activamente. La persecución de Boyka por Sohrab, una vez que ha cumplido su parte del trato,
subraya la naturaleza depredadora del sistema, una vez que eres valioso, eres propiedad. La huida final de Boyka es, por lo tanto, una liberación de la propiedad, tan importante como lo fue vencer a Cosma.